La historia más épica de la humanidad, parte 2. La siguiente es la historia de toda la humanidad, todas las culturas, todo el tiempo, toda la historia y de nuestro destino como humanidad. ¿Ustedes saben cuál es nuestro destino? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar con este mundo en destrucción, en guerra, en psicosis? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo vamos a salir de este tiempo? Esta historia nos va a llevar al reencuentro con nuestra madre tierra, con la naturaleza y con una civilización que fue y es superior a la que estamos viviendo actualmente. La razón por la cual no han escuchado esta historia, o quizá no puedan imaginarla, o quizá no les guste, es porque nos han secuestrado, nos han sacado del tiempo natural, de la evolución natural de la humanidad, y nos han metido en una suerte de tiempo virtual, de tiempo sideral, de prisión virtual en la que hemos perdido el poder de ser creadores de nuestro destino. Bueno, si me siguen, si llegan al final de esta historia, van a poder regresar conmigo a ese destino, a ese poder. Esa es la historia y por eso es la historia más épica. Y mientras la voy contando, voy a ir contando todas las historias que ofrecí y que me pidieron, junto con toda la sabiduría que he podido reunir en estos largos 30 años de camino. Todos ustedes son ya mi nueva tribu, somos ya la tribu. ¿Ustedes creen que cuando yo compartía mis cosas en mis redes, en mis otras cuentas, donde tengo mi familia, mis amigos, nadie reaccionaba, nadie participaba? Es algo raro, como si cuando tú ya conoces personalmente a alguien, como que te cuesta más interactuar con sus publicaciones, no sé si les pasa, que el algoritmo y que no sé qué, pues nos está abriendo a personas que realmente sí les interesa lo que tienes que contar. Así que nosotros, pues por eso mismo ya somos una nueva tribu, un nuevo grupo de personas, y les quiero preguntar, les quiero poner a pensar, les quiero ya a integrar al círculo de medicina. ¿Creen que la humanidad tiene un destino? ¿Creen que vamos a vivir en un mundo, en algún momento, en donde reina la paz, la armonía, el amor? ¿O que estamos condenados a vivir en el sufrimiento, en la guerra, en la sumisión, en esta realidad creada por los que tienen el poder? ¿Ustedes qué piensan? Así que la historia de la humanidad está en nuestras manos. Yo quiero que sean parte de este proyecto. No les voy a empezar a contar en aquellos tiempos de mi infancia para que se hagan una idea de dónde soy. A veces se van a preguntar si estoy muy güero, que si no sé qué. Queremos ir al grano, pero también ese que ya quiere que esté en el grano, pues ya estamos en el grano, ¿verdad? Parte de lo que tenemos que curar es esa ansiedad de ya llegar al final, ¿no? Saquemos ese pensamiento de la cabeza, permitámonos entrar en un espacio sagrado, de tranquilidad, y vamos a ubicar, me pidieron que les cuente sobre chamanes, que la historia del cóndor, y bueno, entonces vamos a ir llegando a esas historias. Cuando yo me encontré, cuando tuve encuentros con brujos y con chamanes y con videntes, y viví muchos episodios de magia. Fue cuando yo fui iniciado a los 16 años, que yo vivía en Estados Unidos, en Eugene, Oregon. Viví ahí 5 años, de ahí aprendí inglés y de ahí hago todas las cosas que hago en inglés, por si quieren ir a checarlo. Native Journey tiene sus canales y sus cuentas. Y de ahí, bueno, yo me escapé de mi casa y me decían mis amigos, ese es el mojado que se mojó, pero de allá para acá, porque yo me traté de regresar, me regresé a México, por mi cuenta siendo menor de edad. Bueno, esa historia está registrada en un libro que se llama Iniciaciones Chamánicas en inglés. A ver, se los muestro tantito. Si es que le entran al inglés, pues está en este libro donde conté esa historia muy bien redactada, muy bien escrito, la verdad. Y ahí pues está la historia, parte de esa historia que ahorita no les voy a contar, quizá más adelante. Esa parte de mi vida, yo tenía solamente 16 años, en donde soy iniciado al mundo del chamanismo, al mundo de la evidencia, pero más que nada no es tanto como la magia, la evidencia, la percepción incrementada o la conciencia expandida. También es el reconocimiento de la falsedad
en la que vivimos y de toda la mentira que gobierna el mundo. En eso es en lo que nos tenemos que enfocar. En eso es algo muy, muy terrenal y muy material y muy real. No es una fantasía, es algo muy real. Y es eso lo que tenemos que superar y es el camino de la espiritualidad. No es iluminarse, no es llegar al nirvana, no es alcanzar estados de purismo, ser puristas, no es ver el mundo, la realidad como algo indeseable, la experiencia terrenal como sufrimiento. Es más bien darse cuenta que eso pensamos y eso percibimos por esta historia que se nos ha contado, en donde sí existe y han existido por muchísimo tiempo pues un grupo de personas que tienen el control, el poder económico, militar, etcétera, del mundo y por lo tanto de nuestra educación y por lo tanto hasta de las instituciones religiosas, que esa fue yo le llamo la antigua teocracia. Hoy vivimos en la nueva tecnocracia. Y eso tiene que llegar a un fin, eso se va a terminar, de eso es esta historia. Esta historia es de cómo eso va a llegar a su fin y de cómo se puede lograr eso. Y entonces voy contextualizando un poco alrededor de la historia. Cuando yo me encontré con los cóndores, eso me lo pidieron en YouTube, una persona. Por si quieren ir a ver videos largos, están todos ahí en el canal de YouTube de Círculo de Medicina. Todavía en aquel entonces yo no había llegado a algo que llamo la semilla de un nuevo mundo, que es una exposición que yo he dado en universidades y que ha sido como la historia, esta historia de alguna forma también le podemos llamar así, la historia de la semilla de un nuevo mundo. Bueno, yo no llego a esa historia que está basada en profecías y en enseñanzas que me dieron otros hermanos y maestros de pueblos originarios, esto en Bolivia, porque bueno, para esto, yo salí de Estados Unidos, viví mucho tiempo en comunidades indígenas en México y después, por azares del destino, llego a Bolivia, en donde se va a desarrollar el final de esta historia más épica del mundo. Y bueno, los cóndores sabrán que eso es algo que existe allá en Sudamérica, no hay aquí en México. En su momento voy a entrar bien en esa historia de cómo fue el encuentro con los cóndores, pero tengo que contextualizar todo eso contándoles cómo fue mi transición, en donde yo percibía que el mundo, yo estaba en la visión nihilista, en donde yo pensaba que el mundo no tenía solución y que lo que había que hacer era irse a refugiar en la naturaleza, y yo quería vivir mi vida en plenitud, en relación plena con la naturaleza. Y como yo ya de adolescente había sido alpinista, excursionista, esquiador cuando vivía en Estados Unidos, yo ya sabía que se puede vivir perfectamente bien en la naturaleza. Ya había salido de esa ignorancia del sistema y de la ciudad. Ojo que yo me crié mis primeros 10 años en la Ciudad de México. Entonces viví en ese mundo donde la ciudad es todo y la ciudad es el mundo. Y superé esa visión donde muchos tienen que no se puede vivir fuera de la ciudad, ¿no? Y que la naturaleza es algo salvaje, indeseable, primitivo, y es un retroceso. Bueno, esa es una idea que nos han plantado, porque en la realidad vivir en la naturaleza es algo más avanzado, en donde no tienes que ser menos ni más primitivo, ni tienes menos, y más bien tienes más tiempo, tienes más plenitud, tienes más relaciones, tienes más felicidad, tienes más sensaciones, tienes más conexión, que es lo que todos queremos. Y bueno, ahí vamos a llegar. Yo quería vivir esa conexión, ese mundo, pero decía yo, bueno, lo voy a vivir yo solo, dentro de mi propio, con mi familia, y ya.